nos tardamos en entrar. No sé si ya están todos los que estábamos. Somos 7. Sí. Está perfecto. Entonces, ¿en qué me quedé? En que Dios era verbo, ¿no? Dios es verbo. Entonces, si Dios es verbo, tenemos el verbo escrito, que es la palabra, ¿no? No es que el libro sea Dios, sino la palabra es Dios. Dios es verbo. También tenemos el verbo oral, que es otra de las manifestaciones del verbo. El verbo oral, ¿cómo lo podemos representar en nuestra adoración con Dios? Con la oración y con la alabanza, ¿no? Sí. Y luego, por último, tenemos lo que es la acción del verbo, que es el verbo físico, la tabernaculización del verbo, que es Dios hecho carne, que es el Hijo de Dios hecho carne, ¿no? Jesucristo, que es la acción. Entonces, para mí la acción es ayunar. Sí. O sea, abstenerse de pecar, porque al final de cuentas es un sacrificio y estamos matando nuestra carne. Y hay un versículo que no recuerdo dónde está, que dice que estamos crucificados junto a Cristo, ¿no? Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces yo eso lo veo como el ayuno, el sacrificar nuestra carne al final de cuentas y para santificarnos, y eso nos va a traer todas las bendiciones que tú comentaste, ¿no? Exacto, sí. Hola, yo solo quiero comentar cómo se veía en el Antiguo Testamento el ayuno también. Mencionaste Levítico, que es un mandato de Jehová que le da al pueblo, ¿no? Para que pudiese perdonar los pecados en ese día. También, si nos vamos en otra parte en Éxodo, Moisés, cuando sube al monte y le da las instrucciones, Jehová le da las tablas de los 10 mandamientos y le da las instrucciones de cómo hacer el tabernáculo y todo lo que tenía que llevar el santuario que él quería para habitar entre el pueblo. Moisés en todo ese lapso de tiempo estuvo ayunando. Entonces, juntando eso, ¿qué significa el ayuno? Que si estamos ayunando, es decir, no pecando o abstenernos ciertos días de ciertas acciones o de alimento, Dios está con nosotros. Dios nos perdona, Dios nos escucha y vienen todas las bendiciones de Isaías 58 que también mencionaste. ¿Cómo Dios va a estar con nosotros? Hago referencia del antiguo porque en el antiguo lo hace muy a la acción, en sentido de que es algo físico, de ok, no bebáis, no coméis y estén tranquilos, por así decirlo, pero pasándolo al nuevo, ya es no peques, santifícate para que yo esté contigo. Sí, exactamente. Sí, la verdad es que me gustó mucho y no lograba aterrizar bien la idea, pero cuando lo compartió ¿es tu hermanita, la que está al lado tuyo, Jessy? Sí, bueno. Yo soy la hermana vieja. Ah, ok. Son igualitas. Cuando lo compartiste tú, lo logré aterrizar bien sobre el llevarlo a la acción, que es el ayuno. O sea, prácticamente ahí está. Sí, obviamente podemos lograr agradar mucho más a Dios de alguna u otra manera con lo que ya conocíamos, ¿no? Que es lo que nos gusta, pues de alguna manera castigarlo, como decía, ¿no? Pero algo básico, y justamente sí, como la misma palabra lo dice, el verdadero ayuno es no pecar. Exactamente. Porque de ahí viene todo, es como si fuéramos agarrados de su mano. Y realmente, si te fijas, lo dice el mismo Isaías, que no seamos como los hipócritas, porque bien podríamos decir, ay, pues yo, fíjate, yo ayuno 3 veces a la semana. Exacto, o ya me eché un ayuno de 40 días, ¿no? Porque yo conozco gente que ha ayunado 40 días y yo creo que también hay que velar por nuestra salud, porque hay gente que está enferma y no puedes ayunar tantos días y a veces te enfermas más por hacer eso, ¿no? Y luego le echas la culpa a Dios. Pero tu verdadero ayuno
son tus acciones diarias, ¿no? Porque también en Isaías comenta de que le des pan al que no tienes, de que cubras al que está desnudo, o sea, que le demuestres tu amor porque ya Cristo vive en ti con tus semejantes. Este es tu ayuno, Claro, ¿no? Claro, sí. exactamente. Solo, perdón, solo me gustaría añadir un versículo muy es del 5. ¿Soy yo nada más o se está trabando? No, sí se está trabando. Está trabando. Sí, se está trabando. Se te está trabando. ¿Se traba? Sí, A ver. Sí, ¿Escucha aquí? a lo mejor ahorita que se vuelva a conectar ya. Bueno, mientras se conecta, a mí me gustaría decir algo que también creo que es un ejemplo que a lo mejor puede ayudar a aterrizar más la idea. El referirse a no ser hipócritas con el ayuno, yo lo sentí desde de mi perspectiva como el niño que llega y que quiere quedar bien con su papá o con sus papás por algo, ¿no? Y automáticamente el papá le dice, ay, a ver, ¿qué quieres? ¿No? Porque el niño ya se portó bien o porque llegó a saludarlo de beso, cuando a lo mejor no es lo que normalmente hace, ¿no? Y es bien curioso que nuestro papá pues ya nos conoce. sí, Entonces yo lo veo más o menos como desde ese punto, de decir, no ser hipócritas de querer ayunar nada más cuando queremos algo, porque de hecho exactamente. no va por ahí. O sea, es una ofrenda, no es como pagar por un servicio que nos va a dar Dios, ¿no? No es como quererle doblar las manos para que nos dé algo. Es simplemente llevarnos a un nuevo nivel y buscar agradar su corazón con nuestra ofrenda, que es el ayuno, y que por ende yo creo que se lleva a muchos otros aspectos, que es el ser un hijo ejemplar, ser alguien que inspire desde nuestro testimonio, desde nuestro proceso de santificación, para llamar a los demás. Porque muchas veces no, digo, esto ya es otro tema, pero la manera en la que yo siento que nosotros podemos llevar el evangelio no es agarrar una Biblia y decirle al que está mal, tú estás mal, ¿no? Y pegarle en su cabezota. No, Exacto. Sí. es con tus acciones, con lo que tú sabes de la palabra, inspirar a los demás. Entonces, por ende, muchos van a decir, wow, es que sí, o sea, hablando desde la otra persona, pues a lo mejor el enemigo se ha encargado de que el mundo no pueda distinguir quién es un hijo de Dios, quién tiene de verdad al Espíritu Santo en él y quién solamente dice tenerlo, ¿no? Y muchas veces, como pasa con la religión católica y demás, dicen, es que fíjate, o sea, ahí está su Dios, ¿no? Y ve todo lo que hacen. No, no tiene que ver con Dios, tiene que ver con la persona misma. Inclusive hay muchos cristianos que nos decimos ser cristianos y a lo mejor estamos dando otro testimonio o estamos reflejando algo que a la gente no le inspira. Entonces, desde ahí viene la congruencia y por ende, pues vamos subiendo hasta llegar al ayuno, pero repitiendo ese mismo patrón de no querer agradar por querer tener algo, Exacto. sino simplemente llevarnos a un nuevo nivel. Es que yo quería decir al final algo complementando lo que dijo Alex. Al final, ¿de qué te sirve afligir la carne en este caso para el ayuno, no? ¿De qué te vale afligir tu carne
si al final día a día no dejas de pecar o no dejas de ser un ejemplo para los demás, ¿no? Ya que tú te dices hijo de Dios y te dices que eres cristiano, ¿no? Que es lo más fuerte. Y bien dice en la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Ujú. Sí, exactamente. ¿Todavía te acuerdas de qué ibas a decir, Jessie? Ah, sí. Es que luego se nos va. Sí, se me fue el internet, ¿verdad? No te preocupes. Les comparto un versículo que es varios versículos que son muy bonitos, que están en Job. Es Job del 8, capítulo 8, del 5 al 7. Dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, es decir, cuando nosotros ayunamos, es decir, que no pecamos, buscamos a Dios. Y sigue el versículo, si fueres limpio y recto, el alejarnos del pecado nos limpia. Ciertamente, luego, ahí se refiere a Dios, se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y viene un versículo muy, muy bonito. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Wow. Está bastante bonito y Sí, pues es lo que nos pide Dios, realmente no pecar, que es muy difícil y es por eso que muchas veces, incluso estando en la palabra, dices, ay, es que me enoja esto, o ay, no aguanto tal vez a tal persona, pero realmente el no pecar está en el abstenerte, en el oprimirte, en el humillarte y intentar, obviamente con Dios, abandonar esos pensamientos y esas acciones. Y ya. Pero yo creo que también ahí depende, porque sí es difícil dejar de pecar, pero ¿qué es lo que nos fortalece? El estar en contacto con Dios, que Dios es verbo, el estar leyendo la palabra, eso es lo que nos fortalece, porque va a ser imposible a alguien que no lea la palabra que diga, ay, voy a dejar de pecar. Dejarás de pecar en unas cosas, pero estarás pecando en otras. Si no estás pegadito y de la mano de Dios, que es leer, y es que es súper importante, porque así no nos pueden engañar. Hay ahorita muchas, hasta mismas iglesias cristianas, que nos venden otros contenidos o lo tergiversan, y si uno está en la palabra y tienes bien claros los fundamentos, no te van a marear, no te van a marear. Y es muy importante estar leyendo, porque si, ¿cómo puedes amar a algo que no conoces? ¿Cómo puedes hacer un sacrificio por alguien que dices amar si no lo conoces? Necesitas saber a quién amas y a quién sigues. Sí, de hecho la misma oración, el Padre Nuestro, en una parte dice, líbranos del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros solos no podemos hacerlo. Entonces, yo creo que es fundamental siempre en nuestra oración pedir eso. Padre, líbranos del pecado, porque solos no vamos a poder romper con ello. Muy bien. Es que me acordé de un versículo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Eso lo dijo Jesucristo. Y si le rascamos, yo al principio, cuando leí ese versículo no lo entendía y decía, pobres de espíritu, pues, ¿qué no debería de ser que si estás con Dios, eres rico en espíritu? O sea, no entendía, ¿no? Y ya después me cayó el 20. Y el ser pobre de espíritu es muy bueno. Es precisamente el reconocimiento de nuestra debilidad. Sí, claro. Porque yo antes me creía todas esas vertientes que nos venden de empodérate, tú puedes, tú solito puedes, tú tienes un poder interior. Tú hazte responsable de tu propia vida que solito puedes salir adelante, no necesitas de nada ni de nadie. Y esas doctrinas al final son muy sutiles, pero se nos quedan en el inconsciente y nos las comemos. sí. Hasta que no lees la verdad absoluta, que es la Biblia,
¿entiendes? Que el ser pobre de espíritu es reconocer tu debilidad, reconocer que sin tu Dios no eres nadie, simplemente ni siquiera respiraríamos al día siguiente, no viviríamos porque Dios es el que nos sustenta, no la naturaleza, que es lo que ahora nos venden. Sí. Ay, es que la naturaleza es la que nos sustenta, amemos a la naturaleza. Claro, hay que respetar a la naturaleza, pero no amar ni adorar a la naturaleza, porque el que sustenta la naturaleza es nuestro Padre celestial, Exacto. ¿no? Y al Claro. reconocer esa debilidad de que sin Dios no podemos salir adelante, pero en el camino recto, porque salir adelante puedes, pero pues por el camino ancho, ¿no? El camino claro. estrecho, no cualquiera lo pasa. Entonces, ese versículo se me hace muy bueno por lo que dijo Alex, de que reconozcamos que no podemos sin Dios, que somos débiles, que lo necesitamos para obrar bien, ¿no? Sí, habla de esa dependencia de nuestro Dios. Perdón. No, ¿cuál era el versículo que estás comentando, Vero? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Ajá, Sí, te lo busco ahorita en este momento. Espérame, eres Mari, ¿verdad? sí. Sí, Hola. Mari, ahorita te lo busco. Gracias. Es el... Está en Mateo, son las bienaventuranzas de Mateo, ahí vienen todo lo que... Cuando Jesucristo ya resucitó, todavía predicó durante 40 días, ¿no? Ya como un ser resucitado. Y se subió al monte y de ahí vienen todas las bienaventuranzas que estuvo hablando con la gente y con sus apóstoles antes de su ascensión, antes de subir con Dios ya, ¿no? Está en Mateo 5, 3. 5. Ok. Gracias, Vero. No, de nada. Sí, pues muchas gracias por haber complementado la presentación y pues sí, o sea, yo concuerdo muchísimo con todo lo que ustedes dicen, ¿no? Y justamente, o sea, yo también de alguna forma veo que un ayuno es como un agradecimiento, ¿no? También para Dios, porque o sea, realmente nosotros sin Él, o sea, no seríamos nada y estaríamos completamente perdidos. Exacto. Sí, porque como lo dice Vero, ¿verdad? ¿Te llamas? Sí, Vero. Como lo dice Vero, sí, puedes salir adelante, pero ¿qué es salir adelante? Exacto. Define salir como el adelante. mundo. Sí, o sea, salir adelante como el mundo, pues, ¿qué es? Tener una casa bonita, tener coches, viajes. Ajá, pero eso no es nada. Y por si fuera poco, Dios sabe lo que es importante para nosotros. Y Dios, si sabe que en nuestro corazón por ahí hay el deseo de una casa, de un coche, Él no está peleado con las bendiciones de ese tipo. Pero debemos tener cuidado en mostrar adoración más Exacto. por Él, por nuestro Padre Jehová y por su Hijo Jesucristo, que por las cosas de este mundo, que es el dinero, bueno, cualquier tipo de cosa que no sea Dios. Sí, no, porque hasta el final Él mismo, ¿no? Es el que nos puede quitar esas cosas, ¿no? Dios da, Dios quita. Exacto. Sí, sí. Al final de cuentas, si no estaríamos cayendo en idolatría. Sí, Porque, o sea, Dios sabe, precisamente como dice Alex, Dios sabe nuestras necesidades, pero es muy diferente decir, es que mi dinero me va a salvar, a mi Dios me va a salvar y me va a sanar. Obviamente necesitas el dinero porque estamos en el mundo, ¿no? Pero reconocer que nuestra salvación y nuestro corazón no está ahí en la adoración al dinero o en las cosas materiales, porque si no, estamos cayendo en idolatría, porque muchas veces nos engañamos creyendo que la idolatría es nada más adorar un ídolo, algo tallado por la mano del hombre. Pero no, la idolatría puede abarcar muchísimas cosas, ¿no? Exacto. Y tan sutil puede ser que ni nos podemos dar cuenta, como incluso hasta el amor a una pareja, ¿no? Podemos poner en un pedestal a una persona y terminar adorándolo. Entonces, hay muchas formas de idolatría, que es pecado también, ¿no? sí. No, y pues al final, como dicen, ¿no? Ya cuando
se acaben nuestras vidas, pues no te vas a llevar nada, ¿no? Nada de lo que dejes aquí en el mundo terrenal. Ni al Claro. novio, ni al coche, ni nada. Exactamente. Haciendo, Ni a los hijos, ni nada. y haciendo mención al comentario de Cosette y de Alex, que pues realmente Dios da y Dios quita. Igual en Job, en el Job, capítulo 1, 21, poniéndolos muy, muy, muy rápido en contexto, Job fue un personaje de la Biblia que tenía riquezas, tenía familia, era un hombre recto para Dios. Pero de un momento a otro perdió todo, pero era una prueba. Sí. Y Job dice esto, está muy fuerte, porque una vez que perdió a sus hijos, perdió las riquezas y su salud, Job dice lo siguiente: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así que hay que aprenderle a Job que aunque nos quite algo que nos guste mucho, o a pesar de una enfermedad o de cualquier prueba que nos ponga, nunca maldecirlo y pues aceptar la prueba, porque es para que nosotros crezcamos. Exacto. Claro. Y ahí viene lo que platicábamos hace 2 semanas, de que la fe viene a través de las tribulaciones. Sí. La verdadera fe, ¿no? Sí, si no es que sí, cayó sí, nuestra verdad. semillita en el pedregal o en los espinos o al lado del camino, ¿no? Que esa es otra parábola que después podremos estudiar. Sí. Sí, exactamente. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, yo quiero comentar algo. Bueno, yo soy Luis, quizá, bueno, muchos aquí no me conocen. Soy hermano también de Verónica y de Jessica. Oh, wow. Mucho gusto. No había tenido la oportunidad de hablar. Y pues primero que nada quiero pues agradecerles por enseñarnos, porque la verdad es de que pues no sabemos nada. Apenas mi novia y yo estamos empezando en este rollo y nos gustan mucho las clases que dan. Pues Sí. bienvenido, mira las carotas de felicidad de tus hermanas. Qué pena. Vale, Bienvenido y pues gracias por estar aquí. muchas gracias. Cosette, muchas gracias por el tema. No sé si nada más para retroalimentar un poco con respecto con lo del tema, a ver si es lo que yo entendí. Y también gracias por los comentarios. Entonces, el ayuno, en cierta forma, es algo que vamos a realizar nosotros para poder retirarnos, al menos eso es lo que yo entendí de Verónica, ese ser carnal que somos, ¿no? Como alejarnos, en cierta forma, de todo lo que nos agrada de este mundo, por así decirlo. Es como quitarnos esa atadura, desligarnos. Y realmente la importancia en sí de la oración es, la importancia de esta combinación es porque al desprendernos nosotros de ese lado, al hacer ese sacrificio, podemos encontrar ahora sí un anclaje o una ligadura con Dios, ¿no? Más cercana y más potente. Entiendo el por qué entonces Jesucristo se fue 40 días y ayunó y realizó ese sacrificio. En realidad lo hizo con afán de poder estar más cerca de su Padre, ¿no? A pesar de que fue un tiempo en el que también precisamente estuvo con muchas tentaciones, yo creo que al mismo tiempo quizá Jesucristo estuvo más cerca que nunca de su Padre también, ¿no? Cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, creo yo que entonces el ayuno lo tenemos quizá que comenzarlo con una oración cuando vamos a empezar a hacer algo, si es así, si estoy entendiendo bien, para pedirle en ese transcurso y iniciar nuestra ofrenda a Dios, todo lo que vamos a hacer, pues a por Él, para hacerle mención que vamos a iniciar este sacrificio y como precisamente también ustedes lo mencionaron,
a veces cuando más intentas conectarte con Dios, quizás es cuando más tentaciones también tienes, ¿no? Entonces, en esa oración inicial, yo creo que entonces estaría bien pedirle a nuestro Padre por que nos dé fortaleza, que nos dé guía y orientación para poder aguantar el ayuno y todas las tentaciones. Entonces el ayuno por completo tiene que ser, pues en realidad, pues sí abstenernos de las cosas que nos gustan para poder hacerlo bien. No solo, yo pensaba también que quizás era solamente de alimento, no sabía ni tenía contemplado todo lo demás, pero entonces es quizá también el mejor momento para también pues acompañar la oración de la lectura de la palabra, o sea, de leer la Biblia, y hacer esos 3 complementos entonces para estar más cerca de Dios. Entonces, y ya finiquitarlo pues con una oración y agradecimiento, ¿no? Entonces, no sé si están bien los pasos. No, sí, sí, está muy bien, sí. De hecho, mira, comentas algo bien importante. Cuando uno más está cerca de ese deseo de agradar a Dios, nos volvemos más expuestos, porque el mismo Jesús, cuando se fue los 40 días, se le apareció el enemigo y buscó muchas maneras de que él rompiera eso. Y le dijo, bueno, si tienes hambre, ¿por qué no agarras esa piedra y la conviertes en un pan? En otra ocasión le dijo, híncate y te daré todas las naciones del mundo. Entonces, imagínate si a Jesucristo le ocurrió de ese modo, pues a lo mejor a nosotros no se nos va a aparecer el enemigo así presente, pero sí a través de todos nuestros deseos. Exacto, sí. Entonces, y aquí me gusta mucho porque retomamos el mismo tema de depender de Dios completamente. Nosotros mismos no vamos a poder romper con nuestros deseos carnales, pero sí vamos a poder con el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, cada que tú oras es como si te blindaras del Espíritu Santo, vamos a decirlo así, y adelante, tienes la victoria en Jesús. De hecho, yo quería ahí comentar una cosa que a mí me sirvió al menos mucho conceptualizarla en una forma de un circuito, ¿no? De un círculo virtuoso. Yo soy mucho de esquemas porque si no luego me pierdo, ¿no? Es mucha información la Biblia y si no lo aterrizo se me va. Sí. Entonces, yo, ¿cómo veo este círculo virtuoso de una relación con Dios? ¿No? Si Dios es verbo, lo que les había comentado anteriormente, hay 3 manifestaciones del verbo, que eso hasta en la escuela nos lo enseñan. Hay verbo oral, hay verbo escrito y está la acción del verbo, ¿no? Si tú cumples ese circuito, tienes una relación con Dios. Si tú rompes ese circuito, tienes que otra vez que redarguirte y regresar al camino porque cortas la comunicación con Dios. ¿De qué forma? El verbo escrito es la palabra. Tienes que leer la palabra de Dios. El verbo oral es la oración y la alabanza. Tenemos que orar. Tenemos que alabarle. Alabarle es cantarle y agradecerle a Dios. Cada uno tiene su personalidad y cada uno a lo mejor alaba desde su forma. Pero sí alabarle, adorarle, ¿no? Y la última, que es la más importante, pero si nos respaldamos de las 2 anteriores, de la lectura, de la oración y de la alabanza, entonces sí vamos a poder culminar el circuito, que es la acción. Ejecuta. El verbo físico, el verbo hecho carne. Órale, ya leíste, ya oraste, ya alabaste, ya te fortaleciste, ahora cumple. Sí, porque si no, caemos en hipocresía. Y en la Biblia dice, habrá muchos que me dirán, Señor, Señor, pero no les reconoceré. Entonces no nada más es decir, ay, sí, padrecita. No, y sobre todo yo creo que más cuando uno está empezando en el camino, porque es un proceso muy largo, tienes que recibir a Cristo. Tienes que recibir a Cristo, porque aunque leas, la Biblia es un libro sellado, es un libro espiritual, no estás leyendo un libro que compraste cualquiera. Si hay gente, hay eruditos que han leído la Biblia muchas veces y no la terminan de entender porque no tienen el Espíritu. El Espíritu es lo que nos da la convicción de pecado.
la que nos da, el Espíritu nos da entendimiento de la palabra. Y tú dirás, pues, ¿qué tengo que hacer para recibir a Cristo, no? No sé si tú ya hayas hecho la oración de fe de Romanos 10:9, Luis. No. ¿Tiene Romanos 10:9? ¿Dónde está? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, confesar de tu boca en tu intimidad, ¿eh? Esto no tiene que ser que salgas a la calle a gritar, es algo muy íntimo, es algo muy personal. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si quieres anótalo, Romanos 10:9, para que tú en tu Romanos intimidad... 10:9. Sí, 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y tú en tu oración puedes decir exactamente esto que te está diciendo el versículo, que Jesús es tu Señor y que tú crees de verdad en tu corazón, en tu mente, que Dios le levantó de los muertos. Y en ese momento puedes complementar también, Señor, perdóname de mis pecados. Tienes que tener convicción de que somos pecadores. Todos tenemos una colota detrás. Unos más que otros, pero todos la tenemos, nadie es santo en esta tierra más que Jesús, fue el único justo. Entonces, si tú haces eso y complementas confesándole a Dios todos tus pecados, todos, de los que te acuerdes y hasta de los que no te acuerdes, porque Dios ha dicho que si nosotros confesamos lo que hemos hecho mal y que tenemos conciencia de que hemos hecho mal a otros, a nosotros mismos, o que hemos obrado mal, Dios va a aventar todo eso al abismo y no se va a volver a acordar de eso que hicimos. Te haces una nueva criatura. Es un reseteo espiritual y empiezas a partir de ahí, desde cero para adelante, un nuevo camino, una nueva esperanza, pero con rectitud y en Dios. Claro. Pero es muy importante esa oración de fe, porque puedes ir hasta estudiar teología, pero si no recibes a Cristo, de nada te va a servir, de nada. Muy bien. Muchas gracias. Sí lo voy a hacer. Digo, yo en su momento ya lo hice, ¿no? Pero si se fijan, siempre uno que está orando, siempre está haciendo lo mismo, está reconociendo a Jesús como tu Señor, está reconociendo que resucitó de los muertos y que hizo un sacrificio por nosotros porque fuimos comprados por precio muy alto. Claro. Por eso somos de Él, porque ha pagado nuestra deuda, porque literal, eso que nos venden en las películas de contratos con el diablo y eso es real. Eso está en la Biblia. Sí. Y Jesús vino a pagar nuestro documento de deuda. Claro. Para ser salvos. Y es una responsabilidad y un compromiso que tenemos con Él. Es un pacto con Dios. ¿No? Y yo te invito a que si lo quieres hacer en tu intimidad, y digo, yo creo que todos los que estamos aquí, excepto Luis y Marianita, son a lo mejor ellos los que creo que no han hecho oración de fe. Me imagino que ustedes que ya tienen su camino ya un poquito con más historia, ya han recibido a Cristo. Pero, por ejemplo, ellos que están empezando, es súper importante porque te digo, si lees y no tienes el Espíritu, no vas a entender nada. Claro. También para este Roy también. No sé quién es. Hola, Roy, no sé si sí gusta hacer también la oración para recibir a Jesucristo. Ojalá que sí lo quieras hacer, Roy. Pero bueno, ya es. Es algo muy personal, al final de cuentas, ¿no? No tienes que pedirle permiso a tus papás biológicos o a quien sea. Es una relación íntima con Dios. Así es. Es más, ni siquiera en un templo, porque Jesús por eso les ardía mucho a los fariseos que Él saliera a predicar la palabra, porque ellos tenían el templo como su máximo de adoración. Y Jesús vino a ser un revolucionario,
Porque Él sacó la palabra del templo, porque el templo somos nosotros, Sí, el Exactamente. tabernáculo somos nosotros, el Espíritu de Dios mora en nosotros. claro. Sí, hay algo importante que es la iglesia somos nosotros, no el La edificio. iglesia somos nosotros, sí. Así es. Exactamente. Perfecto, chicos, ya me explayé mucho, me van a sacar para la próxima vez que alguien está... No, al contrario. No, muchas gracias. No, a ustedes, a ustedes. La verdad es que es muy valioso que este tipo de charlas se den después de de la información compartida, porque pues se solidifica mucho, como por ejemplo para Luis, o para mí, que inclusive lo leí y aún así no lo tenía claro. Para todos, porque Cosette Sí. tocó puntos muy importantes que yo ni siquiera tenía en cuenta. O Ajá, sea, es como definitivamente. una complementación de todo. Sí, definitivamente así me pasó. Y qué bueno, gloria a Dios. Lástima que no estuvo Abner. ¡Qué fíjate. lástima! Siempre Sí, estamos ay, más callados y ahora Abner no estuvo. Sí, sí, Stephanie le hubiera encantado. Bueno, lo va a ver seguramente, Sí. pero le hubiera encantado estar aquí. Ay, saludos a Abner. Pues sí. Pues sí. ¿Alguien más tiene dudas, chicos, o quiera comentar algo? Yo nada más quería también comentar que me gustó mucho la dinámica de Cosette, de que cuando antes de leer un versículo nos explicaba el contexto. Es que muchas veces, la verdad, yo les digo, yo que la verdad me da mucha risa porque Jessica dice que cuando le digo, oye, tú sabes un montón, me dice, no, y yo estoy en pañales. Digo, no, pues entonces yo No, imagínate uno, no, hombre. no, No, todavía es un no, feto. ni nacemos nosotros. No, Entonces, no. Pero Yo en peto soy una célula así chiquita, o sea, no sé nada. yo creo que ni 400 años nos darían para No. poder comprender. Es más, pero la mira. dinámica que hace Cosette de antes de explicar un versículo y decirnos quién es, por ejemplo, ahorita que dice quién es Esther, quién es Daniel, quién es Asuero. Isaías, o sea, todo, o sea, cuando tú dices eso ya entiendes todavía muchísimo mejor. Entonces, Sí, claro. Sí, gracias por hacer eso. Ay, gracias, Costa. no agradezca. Perfecto, chicos. Vale, pues. ¿Ya nadie quiere opinar nada? Recordar que si no le han dado like a la página de Facebook, Jóvenes de también. Cristo, déjame visitar. Denle like, ahí se suben las sesiones de Zoom y se publica contenido muy bonito. Y también si pueden, si no tienen la Biblia o tienen problemas para comprarla o no la quieren comprar, está la aplicación de la Biblia y es gratis y viene bastante bien. Sí, claro. Ya. Perfecto. Bueno, pues creo que ya nada más queda orar, ¿no? Sí. ¿Alguien gusta hacer? Híjole, queda menos de un minuto, ¿eh? Entonces se va a cortar y